Muy buenas tardes, amigos y hermanos que nos están viendo a través de este canal Sendero Victorioso. Gracias le damos a Dios por la vida que el Señor nos ha dado a cada uno de los que nos escuchan, a nuestras familias, a nuestros pastores, a nuestros hermanos de la iglesia. Seguimos adelante. Todo esto no va a acabar hasta que el Señor quiera. Y todo esto nosotros tenemos que soportarlo, tenemos que luchar, tenemos que orar con toda fe, con toda alegría y con todo ese entusiasmo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todo esto viene escrito a través de la palabra de Dios. Pero no vamos a poner cosas en las cuales en estos momentos, después de ya pasar algunos días, quizás algún mes, más de un mes, esta situación tan terrible. Pero vamos a ver a través de este pasaje bíblico que hoy vamos a leer, que no solamente es usted, no solamente soy yo, no solamente es el mundo el que está sufriendo en esta situación. Quizás no estemos sufriendo tanto como sufrió nuestro Señor Jesús. Y para eso vamos a verlo en el libro de el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del versículo 36 al 46. Vamos a leerlo y vamos a ver qué es lo que nos dice en esta tarde la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, esto es, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Viendo luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así es que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me ha de entregar. Aquí encontramos a nuestro Señor Jesucristo orando por última vez. Y esta última ocasión estando en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, por última ocasión, pero en este pequeño lapso en el que se encontraba nuestro Señor Jesús antes de ser entregado, dice la palabra del Señor que oró 3 veces. Daniel oraba 3 veces. Y tenemos al apóstol Pablo que también oraba estando en la cárcel 3 veces. ¿Cuántas veces, cuántas ocasiones nosotros nos encontramos en casa orando? ¿Cuántas veces dedicamos al Señor en medio de todo esto que está pasando unos minutos? Ya no podemos decir una hora como los discípulos porque nos dormimos, nos vence la carne. Pero ¿cuántos momentos nos hemos acercado a Dios para elevar una oración para que el Señor tenga misericordia de nosotros? Hoy encontramos a nuestro Señor Jesús, aquel que fue entregado, aquel que murió por nosotros, por nuestros pecados. Y en estos momentos Él sabía lo que Él le había de acontecer. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de las personas que delinquen y que saben que la policía o la ley está a punto de llegar a su casa, qué es lo que hacen? Huyen porque saben que ahí está la ley persiguiéndolos.
Ninguno de ellos se va a detener y a decir, aquí estoy, me entrego. No. Es cierto que padecen también ellos la persecución, padecen también ellos esa adrenalina que les llega hasta arriba y puede decir, es el momento de huir. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sabía que iba a ser entregado, iba a ser crucificado, iba a llegar a la muerte, a derramar sangre en aquella cruz del Calvario. Encontramos a Getsemaní, un lugar especial en el cual nuestro Señor Jesús se sentaba, más bien se postraba a orar. Y tenemos que la palabra Getsemaní es una prensa, lo que quiere decir Getsemaní es prensa de olivo, en donde se machaca el olivo para obtener el aceite puro, como hoy lo conocemos, el aceite de oliva. Qué tan maravilloso es en este momento ver a nuestro Señor Jesús, que Él es el olivo en el cual va a derramar su última gota especial para cada uno de nosotros. Porque de este olivo nosotros somos los que somos llenados, porque solamente se ungen a aquellos reyes, se ungía a aquellos reyes, a aquellos sacerdotes, se ungía con ese aceite de olivo. Hoy también se puede ungir al enfermo. Pero hoy en esta palabra, y al decir Getsemaní, al decir prensa de olivo, quiere decir que hasta la última gota de nuestro Señor Jesús iba a entregar por cada uno de nosotros. Más adelante el apóstol Pablo nos habla y nos refiere sobre esto. Romanos 11, en el capítulo 17, dice así: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, o sea, nosotros, y tú siendo olivo silvestre, nosotros no éramos de ese olivo puro, santo, del cual el Señor pertenecía, sino que éramos olivo silvestre. ¿Qué quiere decir? Que cuando se da la uva silvestre es la que no sirve, está amarga. Nosotros éramos ese olivo amargo. Pero vino el Señor Jesús y después dice el apóstol, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas. Ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Así es que Getsemaní es el último momento en el que nuestro Señor Jesús iba a derramar esa gota especial para ungirnos a cada uno de nosotros hoy en día. Y no éramos de la rama, pero a través de este sacrificio nuestro Señor Jesucristo nos hizo injerto a la rama esta, y como dice el apóstol, venimos a ser de la rica savia del olivo. Algo especial para cada uno de nosotros que hemos aceptado a ese Jesucristo que oraba a cada instante y a cada momento en el huerto del Getsemaní. Así es que cada uno de nosotros conocemos que el Señor se acercaba ante el Dios Padre para que lo ayudara. Porque después tenemos, cuando lo lleva a los discípulos y les dice, sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Cuando nosotros vamos a un cierto lugar del gobierno y llevamos a nuestros hijos, le decimos, siéntate ahí mientras yo voy a ir a hacer este papeleo. Me imagino a los discípulos el Señor llevándolos y viéndolos que estaban cansados, quizás con el sueño que más adelante vemos que tuvieron, diciéndoles o imaginándose el Señor, estos vienen muy cansados, pobres hombres, pobres de mis discípulos, han seguido, han caminado, pero ellos no saben lo que realmente va a suceder. Quédense aquí mientras yo voy y me comunico con mi Padre. Y dice el versículo 37, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, como dijimos es Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, orando al Padre, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo.
esas palabras que nuestro Señor Jesucristo le decía al Padre y le decía a ellos también, hoy en día nosotros podemos decir como padres de familia, como las personas que tenemos que llevar el alimento al hogar. ¿Ha habido en algún momento de esto que está sucediendo, de esta pandemia, de este lugar en casa, del cual no podemos ir a trabajar? Y estamos nosotros entristecidos. Y estamos angustiados. Como padres de familia, nos angustia el no poder llevar dinero a casa para el alimento. Nos entristece que el lugar en donde nosotros trabajábamos ahora está solo y no percibimos algún salario. Y como padres nosotros tenemos esa grande responsabilidad dentro de casa. Así pasaba a nuestro Señor Jesucristo. Él sentía la responsabilidad de lo que iba a suceder, por eso dice que se entristecía y también se angustiaba. Nos ha pensado un momento en ese momento triste que ha pasado usted en la pérdida de un familiar, en la pérdida de su trabajo, cuando le dijeron, ya no puedes venir por todo lo que está pasando. Usted se puso triste. Se angustió después de que vio que la alacena se iban terminando todos los enseres. Cuando su bolsillo entraba a su mano y ya no encontraba alguna otra moneda, usted se angustió. Pero aún tenemos fuerza. Aún nuestros 5 sentidos están puestos en nosotros y estamos saliendo adelante. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios. No es más que Dios el único que nos está ayudando y está proveyendo a cada una de las familias que estamos en casa. Pero la angustia que sentía nuestro Señor, y después de que mi alma está muy triste, el alma del Señor que sentía gozo al acercarse a nuestro Dios Padre, ahora se sentía muy triste. Hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué es velar? Es estar atento. Velad es estar esperando. Velad es estar a la expectativa de lo que va a suceder a nuestro alrededor. No es solamente llegar y estar en casa y sentarnos en la sala o en un sillón, en una silla, y esperar la noche a aguardar a que venga, que no pase cualquier cosa y sin pegar los ojos. No es esa clase de velar, sino que estemos atentos, ya sea de día, ya sea en la tarde o ya sea en la noche. Tenemos que estar atentos, velad el momento en el que el Señor habrá de venir. Pero también les dijo que oraran. Velad conmigo, estén atentos conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Ya hablamos sobre el postrarnos delante de Dios, llegar ante su presencia y humillarnos. Nosotros como seres humanos tenemos que humillarnos delante de nuestro Dios para que Él tenga misericordia, para que de esa tristeza, para que de esa angustia, para que de esa que sintamos la muerte, el Señor la pueda disipar o nos pueda ayudar a sacar adelante. ¿Qué es lo que hace el hombre, aquel que está a punto de suicidarse? Desde la noche anterior está pensando en la forma de cómo quitarse la vida. Está escribiendo quizás una carta a la familia para que no que se diga que nadie pueda ser culpado de todo lo que le acontezca. Eso es lo que está maquinando su mente. Pero nosotros no somos de esas personas. Nosotros somos los que nos tenemos que llegar y postrarnos delante de Dios con nuestra cara hacia el suelo para decir que nosotros somos los más miserables y que no merecíamos el perdón de nuestro Señor. El Señor lo hacía, postrando su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que se haga la voluntad de Dios. A veces queremos que se haga nuestra voluntad. Señor, me estoy ahogando, ya no puedo. Quiero que tú me ayudes en estos momentos. No.
el Señor dijo que se hiciera su voluntad. Si siendo el Hijo de Dios, si siendo Jesucristo quien estuvo sentado en el trono y vino a hacerse como hombre, ahora Él decía, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. En esto mucho tenemos que aprender, mis hermanos y amigo que me escuchas. Tenemos que aprender mucho de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros le seguimos a Él, por todo lo que Él nos ha enseñado, por estas palabras tan precisas que nosotros tenemos al decir, no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad, Padre Santo. Es así que si el Señor quiere sanarnos, nos sanará. Y si no quiere sanarnos, que sea su voluntad, porque estamos en sus manos. Y si estando en sus manos, nada debemos de temer, que se haga la voluntad de nuestro Señor. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así es que no habéis podido velar conmigo una hora. A veces no oramos ni 15 minutos. Es que a veces no sabemos qué decimos, nos dicen algunos hermanos. Pero hay tanto por qué pedir, hay tanto por qué rogar, hay tanto por qué decirle a nuestro Señor que nos perdone aún de los pecados de nuestra juventud, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de las cuales no nos acordamos. Hay mucho que pedir ante el Señor. El verso 41 dice, velad y orad. Una vez más, tenemos que velar. Tenemos que orar, estar en comunicación con nuestro Padre Celestial para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando usted quiere orar y es domingo, está primero su partido, porque esa es la carne que usted le está llamando, es su equipo favorito. ¿Cómo va a dejar de ver su equipo favorito a dedicarle unas palabras a nuestro Señor? ¿Cómo es que vamos a dedicarle un tiempo al Señor si es sábado, es viernes, tenemos que ir al baile, tenemos que ir a tomar con los amigos, es la reunión de los amigos? Eso es lo que tenemos que dejar, porque el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Y dése cuenta que muchas veces cuando usted quiere leer la palabra de Dios, le gana el sueño. Cuando usted quiere leer la palabra de Dios, no la entiende. Cuando usted quiere acercarse a Dios y está en hogar, dice, hoy es domingo, voy a ir a la casa de Dios. Y llegan sus visitas y dice, ya no pude ir. Tengo que ver a mis visitas. Cuando ellos deberían de entender que usted los domingos es dedicar a la casa de Dios. Y después dice la palabra del Señor en el 42, otra vez fue, la segunda vez, y oró por segunda vez, dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Una vez más, la segunda vez oró. Y otra vez dice el Señor, Él padecía, porque Él dice, yo no quiero pasar esto, pero no sea mi voluntad sino tú. La segunda vez, hágase tu voluntad. No la de Él como Hijo de Dios, no la nuestra como hijos de Dios, no la nuestra como cristianos, no la nuestra como aquel que no conoce a Dios, que yo quiero que me responda, y si me responde entonces voy a creer en Él. No es así como actúa nuestro Señor. Es a través de la fe. Que se haga su voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras, acongojado, entristecido, que su alma estaba con ese sentimiento de muerte. Estaba agonizando nuestro Señor Jesús. Entonces vino el versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, ya descansen. Y esto entendemos hoy en día como hoy el descanso que nosotros estamos teniendo. Hoy descansamos porque nadie nos persigue. Hoy descansamos porque nadie nos está entregando ante las autoridades porque somos cristianos. Hoy descansamos, como dice nuestro Señor, y dormimos plácidamente porque no hay una persecución a la iglesia. Y el Señor les dio esta indicación. Ahora ya pueden descansar. Ahora ya pueden dormir, porque lo que va a acontecer es a mí lo que me va a suceder.
Es a mí a quien van a bofetear, es a mí a quien van a escupir, es a mí a quien van a poner una corona de espinos, es a mí a quien van a lapidar, es a mí a quien van a castigar. Ahora ustedes pueden descansar. Ahora tu hermano está descansando. Ahora tu amigo que me escuchas, estás descansando. Pero yo quiero invitarte para que aceptes, para que veas que nuestro Señor Jesús entregó su vida por nosotros, para que no cayésemos más en pecado y en la tentación. Dios nos libra si nosotros velamos y oramos. Hoy esta palabra tiene que llegar a nuestros corazones y a nuestras vidas, y tenemos que hacer un alto total en el pecado para llegarnos nuevamente a nuestro Señor. Quizás no oremos 3 veces al día. Quizás solamente una vez lo hacemos en todo el día. Pero que ese momento sea totalmente dedicado para Él, al pedirle perdón y al decirle que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor, y agradecerle que Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Escudriñe esta palabra, escudriñe estos versículos que acabamos de ver y vea la agonía de nuestro Señor antes de ser entregado. Y como decíamos al principio, ¿quién de aquel que es un ladrón, de aquel que está en contra de la ley, se queda quieto esperando a que la ley llegue? Siempre huyen, buscan la forma de escapar. Pero nuestro Señor Jesucristo dice en el último terminando, y la hora ha llegado y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y versículo 46, levantaos, vamos, ved. Estaba viendo a aquel hombre que lo había entregado por 30 monedas de plata. Se acerca el que me va a entregar. Sentado a la mesa, partiendo el pan, estaba ese hombre. ¿Cuántos de nosotros hemos sentándonos con nuestro Señor Jesucristo, partiendo el pan y bebiendo la copa indignamente? ¿Cuántas veces de nosotros hemos pasado esto? ¿Cuántas veces ya no nos acordamos del grande sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Hoy es el gran momento. Hoy es este grande momento que el Señor nos ha dado para estar en el hogar, para estar reunidos con la familia y compartir esta palabra. Yo quiero invitarte, por si no has orado hoy en este día, ha pasado la mañana y quizás te levantaste con esa angustia, con esa tristeza, con ese deseo de morir. Pero recuerda que así se sintió nuestro Señor Jesucristo, y aún peor, porque nosotros podemos seguir adelante, tenemos vida, nadie nos persigue, nadie en estos momentos está diciendo que vamos a morir, pero nuestro Señor Jesucristo lo sabía. Así es que es el momento en que nos podemos acercar a Él a través de la oración. Escudriña tu palabra, lee tu palabra, que en ella encontraremos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, como hoy lo estamos viendo a través de esta palabra, a través de este libro sagrado, en el cual encontraremos siempre palabra de gozo, de ánimo para aquel que se encuentra triste, para aquel que se encuentra desolado. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno que estás en los cielos, yo te doy gracias por ese grande sacrificio que hiciste por mí. Gracias porque te entregaste en la cruz del Calvario. Gracias porque tu boca enmudeció desde el momento en que fuiste entregado por aquel hombre, a que le hablabas amigo. Así es como entregas a tu maestro. Con un beso le entregas, tú le dijiste en aquella ocasión. Señor Dios y Padre eterno, perdónanos, porque no hemos tomado, Señor Dios Padre, realmente el grande sacrificio que tú hiciste por nosotros. Hemos pasado por alto, Señor Dios, esa muerte.
a través de la cruz del Calvario. Y no hemos tomado en cuenta la sangre derramada. Señor, perdónanos y ten misericordia. Ahora que estamos en el hogar, ahora que estamos en familia, en el cual nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares, Padre bendito, que tú vienes pronto y que el grande sacrificio que tú hiciste por nosotros, que no quede, Señor Dios, como algo vano, como algo que nos sirvió, sino que ahora que nosotros reconocemos y seguiremos hasta el final, Señor Dios Padre, en el cual tú asimismo nos has marcado. Yo te pido por la Iglesia Universal, Padre Santo, de aquellos que te buscan, de aquellos que predican, de aquellas familias, Señor Dios, que se levantan a orar y a invocar tu santo nombre, de aquellas familias que abren las sagradas escrituras y imparten la palabra tuya. Te ruego, Señor Dios Padre, por aquellas almas que no entienden tu palabra también, Señor Dios, que tú les des sabiduría y entendimiento. Obra maravillosamente por el pobre, por el necesitado. Obra por todo el mundo que está perdido, Señor Dios Padre. Tú eres la única salvación en la cual nosotros podemos llegar para ser salvos, Señor Dios. Obra en la vida, Señor Dios Padre, de aquel que no ha creído en ti, para que la palabra tuya pueda llegar hasta ellos en sus corazones y puedan entender el grande sacrificio que tú veniste a hacer en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor Dios, por esta palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a Israel donde quiera que se encuentren. También ellos serán salvos para tu honra y tu gloria. Bendice a todas las naciones, a todos los presidentes, a todos aquellos que llevan el mensaje a través de estos medios, y que tú, Señor Dios Padre, bendigas a la iglesia en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Sea para ti toda la honra, la gloria y el poder que te pertenecen, Señor Dios omnipotente. Gracias, Cristo bendito. Gracias, Señor Jesús, por ese grande sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Amén. Gracias. Gracias le damos a Dios por esta santa y bendita palabra. Esperemos que cada uno de nosotros podamos compartirla, ya que a veces no podemos salir a la calle, pero por este medio nosotros podemos compartir, podemos suscribirnos y podemos darle like a este canal. Recuerden ustedes, que se llama Sendero Victorioso, en donde aquí se predica la sana doctrina, la palabra de Dios, en donde tiene que llegar hasta los últimos rincones de este mundo. Dios les bendiga, Dios les guarde, invitándolos nuevamente a que escuchen los devocionales a las 8 de la mañana, tiempo de México, a las 9, tiempo igual de la Ciudad de México, pero por la noche las reflexiones que tenemos antes de irse a dormir. Llévese una reflexión de todo lo que ha sucedido en su hogar, en su vida, y esta reflexión le hará recapacitar, porque es palabra de Dios. Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias.